Hola, ¿qué tal? Como venimos diciendo, la comunicación médico-paciente es crucial, pero es aún más importante a medida que se cumplen años. ¿Por qué? Pues porque suele haber más asuntos de salud que tratar y además tienen más trascendencia, es decir, afectan más profundamente a la vida cotidiana. Un obstáculo para esa comunicación son los asuntos delicados o incómodos. Por una parte, el paciente puede sentir pudor y no estar dispuesto a hablar de ciertos problemas como los de memoria, de incontinencia o del sexo. Por otra, un médico puede descartar estos asuntos como propios del envejecimiento. Incluso ambas partes pueden coincidir en ver la aparición de dolores como propios de la edad, cosa que no es cierta. Envejecer no tiene por qué ser doloroso. En fin, como vemos, hay que velar por mantener una buena comunicación y hoy nos proponemos dar pistas para hablar abiertamente de asuntos delicados. La idea básica es que no hay asuntos de los que no se puede hablar en la consulta del médico. Empezamos. Cualquier persona, a cualquier edad, puede tener un problema con la bebida, pero con los años puede tener consecuencias más graves, dado que el cuerpo no responde igual y es más fácil intoxicarse. El desencadenante puede ser el haber enviudado recientemente o el afrontar situaciones difíciles. La cuestión se podría plantear diciendo, últimamente me apetece un trago cada vez más temprano. Para funcionar me tengo que tomar algo fuerte por la mañana. Si me tomo un vino o dos, me cuesta parar. Una caída puede ser algo serio, que conlleve perder la independencia al menos por un tiempo. Por eso, muchas personas mayores temen caerse y dejan sus actividades normales, dejan de moverse como solían, y esto las vuelve más frágiles, lo cual, irónicamente, aumenta el riesgo de caerse y hacerse más daño. Así que es bueno buscar remedio a esta situación comentándoselo al médico. Lo más seguro es que dé consejos útiles sobre cómo prevenir caídas y recomiende ejercicios para mejorar la condición física y la coordinación. Hasta puede que esté al corriente de nuestro cinturón. Los malentendidos se pueden dar en cualquier relación y por supuesto la relación médico-paciente no es una excepción. Lo mejor es ser directos y dar a entender que buscamos una solución, no quejarnos ni reprochar. Por ejemplo, si tenemos que esperar demasiado para que nos atienda, podríamos decir algo así. Me doy cuenta de que tienes muchos pacientes, lo cual es buena señal, pero sabes que vengo de lejos, me tienen que traer, me canso mucho y no sé si podríamos acortar el tiempo de espera. ¿Qué tal si me citas cuando tengas menos pacientes? Ser honestos es mejor para nuestra salud que tener que cambiar de médico. Y si además es nuestro médico desde mucho tiempo atrás, razón de más para aclarar la situación. Las relaciones duraderas son muy valiosas como para echarlas a perder por un malentendido, ¿verdad? A medida que se cumplen años es más probable perder a seres queridos. También se vuelve más difícil adaptarse a nuevas situaciones como tener que mudarse o lidiar con personas tóxicas o abiertamente hostiles. Estos asuntos hay que compartirlos con el médico y no ya solo porque alivia el mero hecho de contarlo, sino también porque le permite comprendernos mejor y hasta darnos consejos útiles. No hay formas correctas o incorrectas de sufrir, cada uno lleva el dolor como puede, pero al compartirlo el médico será capaz de valorar si estamos ante un duelo que es necesario pasar o se trata de una depresión. Es normal llorar la pérdida de seres queridos, pero lo que sigue no tiene que ser una época de tristeza continua. También la vida nos deparará buenos momentos. Aunque claro, esto es difícil de ver cuando se está afligido. El médico en estos casos puede ser un apoyo fundamental. Las personas mayores a veces tienen problemas para controlar sus esfínteres, cosa que ya hemos tratado en este canal. Pero el médico tiene que estar al tanto de la aparición de estos síntomas para tratar de encontrar la causa y establecer una estrategia. ¿Que cómo plantearlo? Pues de manera directa. Desde la última vez que nos vimos ha habido varias ocasiones en que no he podido controlar mi vejiga, por ejemplo.
La capacidad para pensar y recordar es una preocupación para muchas personas mayores y hasta para sus allegados, pero en la mayoría de los casos el pensamiento y la memoria permanecen relativamente intactos en los siguientes años. No obstante, si se detectan problemas para recordar eventos recientes o para pensar con claridad, es conveniente hacérselo saber al médico, por si estima conveniente realizar pruebas más específicas. Hasta en las mejores familias surgen tiranteces, sobre todo bajo el estrés de alguna enfermedad. El hablar de ello puede resultar difícil, pero compartir estas inquietudes con el médico puede dar pie a que pueda articular algún tipo de ayuda o apoyo, por ejemplo, activando servicios sociosanitarios, remitiendo a grupos de ayuda o dando buenos consejos. Sobre todo si lo que se le refiere se puede calificar como algún tipo de abuso, ya sea físico, verbal, emocional o incluso financiero. Hablaremos de ello en el próximo vídeo. La mayoría de los profesionales de la salud entienden que la sexualidad sigue teniendo su importancia en la vida adulta. Puede ocurrir que tras una pérdida o una separación, una persona mayor intime con otras personas. En este caso, no está de más recordar que las enfermedades de transmisión sexual siguen existiendo. También puede ocurrir que la persona no se encuentre satisfecha con su vida sexual y simplemente llegue a la conclusión equivocada de que es lo propio de su edad. Hay que ser muy francos en este terreno y plantear la cuestión directamente. Tengo una pregunta personal que me gustaría hacerle. ¿Esta enfermedad, operación, medicamento puede interferir en mi vida íntima? Es casi seguro que hay alguna solución, pero el médico no podrá considerarla siquiera si desconoce el problema. Bueno, y hasta aquí por hoy. Espero haber aportado alguna idea interesante para abordar las cuestiones más incómodas con el médico. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.